Continuamos en el magazine de Biosfera Televisión y ahora vamos a hablar de la finca agroambiental Los Lajares que está en Aría. Y es que la semana pasada, creo yo que fue la semana pasada, se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Aría y el Cabildo para pues ponerla en marcha, no sé si ponerla en marcha, pero por lo menos sacarle rendimiento a esa finca. Tenemos con nosotros a José Pérez Dorta, que eres el director, ¿no?, de la finca agroambiental Los Lajares, en Aría. Exacto. Antes que nada se firmó ese convenio, que yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, cuando un cabildo se compromete, ¿no?, a ayudar a un ayuntamiento, porque al final sabemos la cuestión de las perras que hacen falta para un proyecto de estas características, que yo creo que es un convenio importante, ¿no? Sí, yo si quieres primero voy a hacerte un poco, explicarte lo que es la finca Los Lajares. No, voy a hablar primero del convenio y después hablamos de la finca, porque como fue la semana pasada... Bueno, porque el convenio en sí es importantísimo, es fundamental, pero es un convenio marco. ¿Eso qué significa? Es un convenio que es como un paraguas donde luego tienen que desarrollarse otros convenios específicos que son los que realmente... Es decir, que aquí ahora no hay dinero, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí hay que empezar a desarrollar los proyectos que se quieran hacer dentro de esa finca, ¿no? Exacto. Pero bueno, pero ya hay un apoyo del Cabildo, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque por eso te digo que es importantísimo si seguimos adelante con los convenios específicos, en la firma de ese convenio donde Ayuntamiento y Cabildo se comprometen a conjuntamente poner en marcha todas las iniciativas y los otros convenios específicos de colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro o con otros organismos como puede ser pues Reserva de la Biosfera, Geoparque, demás, con otros organismos que tengan la misma finalidad que tiene la finca agroambiental. Por lo tanto, es importantísimo esa primera voluntad. En la firma de ese convenio se comprometieron, porque así se lo planteé, tanto presidente del Cabildo como Ayuntamiento de Aría, a financiar y a que desarrollarían al menos el primer convenio específico. Yo me comprometía en 15 días o 20 días como máximo presentar un borrador de convenio específico. Que ya lo tenías hecho. Que ya está preparado. Y bueno, estaba preparado la base, ¿no? Pero hay que después trabajarlo. Sí, pero que lo vas a presentar porque dirá... Sí, no, claro, porque es que este trabajo viene de viejo, no es una cosa que vayamos haciendo. Entonces, mi compromiso era en 15, 20 días van a tener tanto el Ayuntamiento como el Cabildo un convenio específico, que es el primer convenio y el fundamental, porque es el que garantiza el mantenimiento de la finca y garantiza pues la puesta ya en marcha, y a partir de ese convenio ya podemos empezar a recibir de manera ordenada, de manera regular las visitas. Ya ¿no? está ese convenio firmado y ahora la gente dirá, bueno, ¿y qué es la finca Los Lajares en Aría? Eso es lo importante, no lo que es la finca, porque cuando hablamos de una finca nos da la sensación de que, bueno, una finca que está ahí para arreglar. No, la finca agroambiental Los Lajares es como una especie de museo de sitio, de un paisaje, de un paisaje natural y patrimonial de un valor extraordinario, que es el Malpaís de la Corona, que fue en el 84 declarado parque natural, y en el 86 monumento natural, ¿no? Bueno, estamos viendo algunas de las fotografías de la finca. Pero para llegar, por ejemplo, a esa... ¿tiene una entrada? ¿No? O no, cuando tú vas a visitar un sitio, ¿tienes una entrada que tú entras, así con una verja o algo, no? Sí, por supuesto, la finca está limitada, hay una zona, por eso te digo, es una finca que es como una especie de museo de sitio, ¿no? Pero ¿por qué parte, para la gente un poquito...? Yendo de Aría hacia Allé, sí, está dentro del Malpaís de la Corona, en el pie de la Corona, yendo de Aría hacia Allé, cuando se coge la entrada a la derecha para bajar a Órsula, ya ahí empieza la finca nuestra, y si coges a la izquierda, todo lo que queda en medio es la finca, y a mano izquierda subiendo allí también es son nuestra. Unos 100.000 metros cuadrados, pero esa finca, ¿por qué es del Ayuntamiento de Aría? Toda esa zona, la zona Malpaís de la Corona, era una zona comunal, era una zona de pastoreo, era una zona de recolección de leña. Es el volcán de la Corona, ¿no? Que está ahí arriba, el volcán de la Corona, y ahí está, esa foto está sacada pues probablemente de al lado mismo de la finca, ¿no? Porque Cetaro creo que está pegado a la finca. Sí, vale, decíamos que era una zona comunal, ¿no? Era zona comunal de recolección de leña, fue utilizada incluso por los aborígenes, y hay elementos de aborígenes de la zona del Malpaís, ¿no? Y luego en un momento dado, pues cuando dejó de usarse como zona comunal, dejó de recolectarse leña porque
porque lógicamente vino el gas y evolucionó la isla, y dejó también de usarse como zona de pastoreo, que era la pero leña y no habían árboles. Sí, la verdad que en la isla hasta los años 50, 60 casi, principio al empezar los 60, era una isla con una economía de subsistencia, y era una economía donde evidentemente no había árboles, pero todos esos matorrales, tabaibal, los veroles y todo eso, iban los habitantes, los cortaban, los dejaban secar, y eso lo recogían para leña para hacer fuego, para cocinar, ¿no? Bueno, vale, perdona que te haya cortado eso. No, fundamental, porque hay que aclarar. Dejó ya de usarse todo este tipo, como ya no iba la gente allí a buscar nada. Entonces una zona siguió siendo, teniendo administrativamente como estaba, como zona comunal, sin estar recogida en ninguna escritura privada, ni siquiera del ayuntamiento, lógicamente. Después hubo otras zonas que en un momento dado el ayuntamiento las administró y las vendió para sacar fondos municipales para distintas iniciativas. Ahí el que empieza a indagar ve también algunas historias mejor no indagar, pero bueno, se fue privatizando algunas zonas y algunas zonas se las quedó el ayuntamiento, y dentro de la zona que se quedó el ayuntamiento está esta finca agroambiental, ¿no? Ajá. Pero es entera, ¿no? Si no está dividida, ¿no? Sino los 100.000 metros cuadrados todos juntos, ¿no? Están separados por la carretera, vale. Hay 35.000 a un lado, vale, que es la zona que está habilitada para las visitas, la zona que está habilitada desde el punto de vista didáctico para hacer visitas y explicar todo lo que es y todos los valores que tiene esa finca y ese Malpaís de la Corona, y después la otra zona que está pues para experimentar, para recuperación de avifauna y otros proyectos que hay también incluidos en la finca. Vale, es decir, que esa zona es, claro, toda esa está protegida, ahí no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Es zona agrícola, tiene distintos tipos de protección. Hay zonas en la finca, por ejemplo, un jameo que tiene protección integral. Uno de los jameos tiene protección integral, que es el que está en esa bifurcación entre el camino que sigue para allá y el que baja para Órsola. Pero entonces es un jameo grande, ¿no? Ese no puede tocarse, sí. Y ese no puede tocarse nada, está muy bien, hay que pues arreglarlo porque están los muros alrededor bastante deteriorados y demás, en fin, hay que arreglarlo un poco, pero es de protección integral, ahí no hay que hacer ninguna actividad, ni siquiera educativa ni nada. Vale. Después hay otra que está agrícola, hay una zona que es un arenado artificial, y después la inmensa mayoría... Pero eso lo hicieron gente, ¿no? ¿Quién fue quien los hizo todo ese tipo de cosas? Pues el ayuntamiento con trabajadores. Vale. La parte que está usada como viña, pues hay una parte que era la parte que la hizo el ayuntamiento con trabajadores, el arenado se hizo mucho después, pero la recuperación de la viña fue en una época dada en que cuando se privatizó, en 1913 se hizo el cuarto de apero, que es cuando ya se había terminado de arreglar el viñedo del ayuntamiento. O sea, pero por ejemplo ahora en la época esas están en activo, esas vendimias. Porque han habido muchos años de abandono, y entonces hay algunas viñas todavía vivas, pero el proyecto que está es de recuperar todo ese viñedo de las viñas tradicionales, de todas las variedades tradicionales que hay, recuperarlo y experimentar con ellas, porque hay también unos sistemas de cultivo asociados a la tunera, hay unos que son independientes y otros que son asociados a la tunera, y todo eso da pie a una serie de estudios que hay que ponerlos. Claro, es decir, que está claro que es un proyecto en principio ambicioso, pero que hay que ponerle ganas para, ¿no? Porque claro, hay que tener gente para trabajar en una finca de esas, para poder tenerla en activo, ¿no? Claro, evidentemente, por eso es la importancia de luego de los convenios específicos. Y sobre todo de ese primer convenio específico. Después habrán y tienen que haber otros muchos más de colaboración con centros educativos y demás, pero este convenio específico es el que garantiza el mantenimiento ordinario de la finca, y en ese mantenimiento ordinario es el que puede dar pie a todo ese desarrollo. Hasta ahora han habido una serie de obras importantísimas para preparar esa zona, preparar la zona para visualizar, para hacer los observatorios de avifauna. Se han hecho ya todas esas obras, se hizo la habilitación para poder hacerse ese trayecto de esa visita. ¿Todo eso lo hizo el ayuntamiento entonces? Todo eso lo hizo el ayuntamiento pues en la época en que estaba yo de concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, ¿no? Hace
2 legislaturas prácticamente. Es decir, que hay muchas cosas hechas, ¿no? Lo que es obra está todo prácticamente hecho. Hay algunas cosas que quedan pendientes, como ese muro alrededor de ese jameo, o por ejemplo, extraer que hay en uno de los jameos se tiró escombros y hay que sacar esos escombros. Escombros me refiero a ripios cuando se arregló la carretera y hay que extraerlo y tal. Pero lo que es las obras importantes, todo el observatorio de aves, en la habilitación del trayecto para hacer las visitas guiadas y todo eso, eso ya está todo terminado. Bueno, el objetivo es tener entonces esa finca, todo ese tipo de proyectos, por ejemplo, para que los alumnos de los colegios de Arrecife puedan ir a visitarla y explicarles cómo funciona, ¿no?, todo ese tipo de cultivos, ¿no? Sí, sí, no solo cómo funcionan los cultivos y no solo los alumnos, porque la finca está siendo visitada pues por estudiantes universitarios que estudian arquitectura y paisaje, incluso de universidades de otros países. De Estados Unidos estuvo no hace mucho un grupo, de otros centros educativos y demás, no solo para experimentar y cómo funciona el sistema agrícola ahí, que es un sistema único y particular sobre la colada volcánica con ausencia total de otro tipo de suelo, que es un sistema muy particular, sino también explicar todo el patrimonio que hay ahí, un patrimonio etnográfico extraordinario. Pero claro, la gente dirá, entonces yo puedo irme un fin de semana a visitarla, ¿no? Hoy por ¿Puedo hoy, entrar por ahí? No, o sea, las visitas son, primero hay que tener en cuenta que es un paraje natural, con lo tanto todas esas visitas tienen que tener un control. Las visitas, por lo pronto no está abierto habitualmente, pero sí que el que está interesado se ha puesto en contacto conmigo y le hacemos la visita, incluso a veces... Con el ayuntamiento, ¿no? Sí, se pone en contacto con el ayuntamiento y ya me lo pasa a mí, que eso es... Es decir, que ahora que ha habido, o que va gente de vez en cuando por allí a visitarla, y algún colegio también ha ido, Daría, ¿o algo? Sí, también han ido colegios, y no solo que han ido a visitarla, sino que han ido colegios, hay varias iniciativas que se han hecho en la finca, por ejemplo, una zona que era una zona deprimida de extracción de piedra, se recuperó con el proyecto de Copila, con el colegio que había ganado hace 4 años, o 5, 7 años, 4, 5, 6, 7, sí, 7, 8 años, el colegio que había ganado un concurso con Ecopila de recuperación de pilas y tal, pues llegamos a un acuerdo para que recuperar esa zona con la colaboración del Cabildo Insular, y se recuperó esa zona con colegio. La otra zona, el jameo, que está habilitado para como una especie de pequeño botánico de la flora autóctona de Lanzarote, pues la mayor parte de la flora que hay ha sido replantada por los colegios, fundamentalmente el Colegio de Daría, pero con otros colegios también que han colaborado. En fin, que han ido habiendo distintas iniciativas con colegios y que toda esa labor de recuperación, además que todo está coordinado con un proyecto básico que fue hecho fue redactado por Domingo Concepción, que lamentablemente ya no está con nosotros, y fue un proyecto donde nos sentamos y empezamos a ver todos los valores que había en la finca y redactamos, primero recogiendo todos esos valores y después viendo todas las iniciativas que se pueden hacer dentro de esa finca. Es decir, que estamos hablando de una zona entonces, bueno, es que esa zona es preciosa, cuando vas, ¿no?, hacia allí, todo eso, y hombre, me imagino que este invierno, por ejemplo, estaría espectacular todo eso, ¿no? Es decir, que es una zona que merece la pena, evidentemente ya está conservada, pero que es necesario ese tipo de proyectos para ponerla en valor, ¿no? Claro, porque si nosotros, por ejemplo, plantamos en un momento dado, como se hizo, una cantidad importante de más de un centenar de árboles frutales para la zona esa de recuperación de avifauna, y después hay 4 años donde hay una legislatura prácticamente por las inestabilidades y demás, muerta, donde no hay nadie que se haga cargo de ese mantenimiento y demás, todos esos árboles se secaron, no sirve de nada. Por lo tanto, este convenio marco es fundamental porque ya hay un compromiso de todas las instituciones potentes y que son las responsables, tanto el Cabildo como responsable del Mal País de la Corona en su conjunto, como el Ayuntamiento de la finca en particular, y luego el compromiso de ellos de hacer ese convenio específico, que es el que va a garantizar, porque son convenios plurianuales, que son el que va a garantizar que ya en adelante todo lo que se haga se va a mantener y va a seguir avanzando y no va a, según en un momento dado... Claro, que ahí no debe entrar la política, estamos hablando de la conservación de nuestro patrimonio, ¿no?, cultural, agrícola, paisajístico, que por cierto, por ahí abajo pasa el volcán de la Corona, el volcán del tubo volcánico, sí, el tubo volcánico atraviesa la finca, la atraviesa,
¿Pero hay algún tramo, se sabe sí, que hay algún tramo de tubo volcánico por ahí, no? claro, porque hay 2 jameos en la propia claro. finca, y entonces los jameos son desplomes de ese tubo volcánico. Por lo tanto, hay además unas grietas estructurales, que es cuando la lava va corriendo, después se va solidificando y sigue corriendo por debajo y luego cede ese terreno y aparecen unas grietas. En fin, desde el punto de vista geológico es importantísimo todo el Malpaís de la Corona y la finca en particular, porque está atravesada por esa geología y está, ya digo, está en el mismo pie del volcán de la Corona. Entonces, geológicamente es interesantísimo, desde el punto de vista natural, de la flora, de la fauna, etcétera, etcétera también, y después desde el punto de vista del patrimonio lo mismo, una cantidad de valores. ¿Es la finca más grande de propiedad municipal que tiene el ayuntamiento, ¿no? Sí, sí, después tiene varias parcelas mucho más pequeñas, y luego el resto del Malpaís, que es una zona pues comunal, pero me imagino de administración insular, pero Bueno, que está dentro de alguna casa de ese seguro parque, que hay pero por allí. casas no, casas sí hay, pero públicas no. Pero Por casas sí hay más de la cuenta. Exacto, ¿no? Que se han construido y bueno. No, pero mira, se han construido más en zonas cerca de la costa y demás, que forma parte también del Malpaís, pero esa parte alta del Malpaís, la verdad que está, en general, está bastante conservada, sobre todo después que se declaró el monumento natural. Claro, después hablamos a veces del patrimonio esto de higueras y eso, seguro que hay higueras centenarias ahí, viñas centenarias. Y viñas centenarias y demás, Claro. claro. Sí, y variedades, no solo eso, sino que se está investigando con la Asociación de Amigos del Vino y del Queso y tal, de Lanzarote, se están haciendo investigaciones donde estamos descubriendo que hay variedades dentro de una misma especie, por ejemplo, dentro de la Diego hay distintas variedades. ¿Dentro de? De la variedad Diego de uva, vale, sí. hay distintas variedades. Y en fin, todo eso, ahí hay un campo de investigación tremendo, bonito, y la finca va a servir como apoyo a esa investigación, pero también como zona de experimentación para recuperar todo eso que se vaya investigando y descubriendo. Claro, porque a veces hablamos de las viñas en la Jeria, pero esa zona del norte de Lanzarote da una uva exquisita. Es decir que... Sí, no, y ya que compara la Jeria, es que quiero hacer hincapié porque llevo batallando muchos años en eso, en que hemos vendido como, y muy bien, ¿sabe? Que no lo digo en negativo, como unos agrosistemas únicos, el tema de la Jeria, el tema del Jable, y siempre hemos olvidado el del Malpaís de la Corona. No ha aparecido nunca, desde el Cabildo no se ha puesto nunca interés cuando se hacen declaraciones en la UNESCO, en ningún sitio donde vaya a hacer reconocimiento, el del Malpaís de la Corona. Sin embargo, tenemos Jable y la Jeria, donde se cultiva en suelo fértil, unos que fueron cubiertos por el Jable y otros que fueron cubiertos por la ceniza volcánica, luego el agricultor escarbó y plantó en la tierra fértil, hasta ahí chapó, se crean unos paisajes preciosos, pero en el Malpaís de la Corona es también tremendamente particular, sin desmerecer a los otros, pero además muy, muy, muy único porque no se planta en tierra fértil, ahí no hay tierra fértil, ahí hay colada volcánica de muchísimos metros y se planta en la colada volcánica. Y los árboles, la viña, se van desarrollando en las grietas de ese volcán. Por lo tanto, y después desde el punto de vista estético también un paisaje precioso. Sí. Digo, a mí ese es uno de los paisajes más sorprendentes para visitar en la isla de Lanzarote. Pues Pérez Dorta, muchas gracias por venir. Estaremos en contacto, cada uno de esos proyectos, tú entrégalos bien, para que después no digan que no se entregó. Sabes que a veces dicen, no, es que no nos entregan los proyectos. Entrégalos bien y ya nosotros también, a medida que se van desarrollando, lo iremos conociendo aquí en el magazine. Sí, te iré utilizando, entre comillas, todo lo que para un poco agilizar y que la parte política también se agilice. Ya también iremos algún día también por allí para hacer un reportaje. Está invitado desde que quiera, claro. ¿Hay algún sitio de sombra para poner las cámaras y eso? Hay un cuarto de apero tradicional, ya digo, hecho en 1913, donde allí se puede uno refugiar un poco y tal. Hay tiene un par de higueras ahí que... Hay unas pero higueras. Luz no hay, ¿no? Luz no hay, ¿no? Sí, tenemos el cuarto de apero tiene su placa solar con su luz, porque tiene su bañito y tal para las visitas que puedan claro, que esa es otra de las cosas que hay que buscar. Y tiene luz, una pequeña placa solar, muy simple, porque el entorno no permite grandes construcciones ni mucho menos, me parece perfecto. Pero sí que tiene su servicio. Ajá. Bueno, pues muchas gracias.
A ustedes también muchas gracias por acompañarnos un día más. Eso sí, les esperamos mañana para seguir contándoles pues nuevas historias.